El último camión que cruzó la frontera. Dicen que en la frontera norte hay caminos que no figuran en ningún mapa. Carreteras que aparecen solo cuando la noche está demasiado quieta. Y cuando alguien quien no deberían llamar, decide responder, y dirá tú, ¿qué estás escuchando esto? Quizá debas preguntarte una cosa antes de continuar. ¿Qué harías si una voz desconocida te guiara hacia un destino del que nadie regresa? Escribe en los comentarios, porque después de esta historia, quizá necesites desahogarte. Ramiro el Falcón era un trailero experimentado, 27 años, manejando de noche, llevando cargas que ni siquiera preguntaba qué eran. No tenía familia esperándolo, tenía el camión, la carretera, y un silencio que a veces pesaba tanto que sentía que lo aplastaba por dentro. A las 1:47 de una madrugada sin luna, recibió una mensaje inesperada en la radio, esa vela radio analógica que apenas funcionaba, un siseo, luego una voz metálica, profunda, imposible de identificar. Falcón. Toma la ruta 9 bytes. Ramiro frunció el ceño. No existía ninguna ruta 9 bytes, no en esa parte del desierto. Pero la voz insistió. Esta vez más firme. Si no tomas esa ruta, no llegarás con vida. El corazón le dio un vuelco. Miró a su alrededor. Nada más que desierto. Dunas negras y el horizonte muerto. Y entonces, como si algo hubiera rasgado la realidad, vio el letrero. Ruta 9 bytes, acceso de emergencia, un poste viejo, oxidado, con un cartel inclinado por el viento. Él juraría que hacía 10 segundos no estaba ahí. Ramiro tragó en seco. Su instinto dijo que siguiera recto. Pero algo más. Una intuición más primitiva lo empujó hacia esa ruta fantasma. Giró el volante dentro. Y la carretera parecía tragarse la luz de los faros. Los primeros kilómetros fueron extraños. El asfalto era demasiado liso. La oscuridad demasiado cerrada. Como si no fuera noche, sino un túnel sin paredes. El Falcón puso música para espantar el silencio. Pero todas las canciones sonaban distorsionadas, como si estuvieran siendo reproducidas bajo el agua. Entonces sintió el primer golpe. ¡Bum! Algo chocó contra la parte trasera del remolque. Miró los espejos y nada de nadie. Pero el golpe había sido real. Pisó un poco más el acelerador. El camión respondió. La carretera siguió interminable. Y entonces lo escuchó, detrás de él, dentro del remolque. Pasos. Lentos. Pesados. Como si alguien estuviera caminando entre las cajas. Ramiro maldijo en voz baja. Paró el camión a la orilla. Tomó su linterna. Bajó. El silencio del desierto era tan profundo que casi dolía. Abrió las puertas del remolque. Las bisagras chirriaron. Iluminó el interior. Cajas halladas. Cinta rota. Todo revuelto. Pero no había nadie. Antes de cerrar, notó algo. Una marca. Una huella grande, húmeda, en el piso metálico. Como si un pie desnudo, un pie enorme, hubiera pisado allí segundos antes. El aire se volvió helado, demasiado helado para estar en pleno desierto. Ramiro cerró el remolque de golpe. Subió al camión y arrancó sin mirar atrás. A los 20 minutos, la radio volvió a sonar. Falcón. No mires por el retrovisor. El corazón se le paralizó, porque la voz, esa voz robótica, ahora sonaba más humana, más cercana, como si estuviera hablando desde dentro de la cabina. Ramiro, temblando, desvió los ojos, evitando ver los espejos laterales, pero no pudo evitarlo. Miró, y lo que vio lo marcó para siempre. Detrás del camión, caminando en la oscuridad, había una figura gigantesca, delgada, con brazos larguísimos que casi tocaban el suelo. Avanzaba a una velocidad imposible, como si no caminara, sino deslizara. Su piel parecía quemada. Y su rostro no tenía ojos, solo dos cavernas negras que parecían absorber la luz. Ramiro gritó, pisó el acelerador hasta el fondo. El motor rugió como nunca. La criatura seguía allí, cada vez más cerca, moviéndose en silencio absoluto. Entonces la voz volvió a sonar. Falcón. Tienes que entregarlo. Ramiro tragó saliva. ¿Entregar qué? Susurró. La radio crujió. Chilló. Y la voz respondió. Lo que llevas atrás. En ese instante, Ramiro entendió algo que lo dejó sin aire. Él nunca verificaba sus cargas. Nunca. Y esa noche, ¿acaso llevaba algo que no debía existir? La criatura
Estaba a menos de 10 metros, su boca enorme. Empezó a abrirse, no vertical, sino hacia los lados. Como si su mandíbula no tuviera huesos. Ramiro sintió que iba a desmayarse, cuando de repente, la carretera terminó. Sí, terminó de golpe, como si hubiera sido cortada con un cuchillo, frente a él. Un precipicio gigantesco. Ramiro pisó los frenos, el camión derrapó, las llantas chillaron, la criatura detrás dio un salto, inhumano. El camión se tambaleó, quedó al borde, y se detuvo. El Falcón respiró. Temblando, había sobrevivido. O eso pensó. La radio, con un zumbido final, dijo: «Gracias por la entrega, Falcón. Puedes bajar ahora». Él no entendió, hasta que escuchó golpes desde el remolque, golpes fuertes, desesperados, como si algo o alguien quisiera salir. Ramiro sabía que no debía abrir, pero el ruido era tan insoportable que se vio obligado a bajar. Caminó hacia atrás, con el precipicio a un lado, y la noche respirándole en la nuca. Puso la mano en el candado. Los golpes se detuvieron. Silencio absoluto. Luego, un susurro. Justo detrás de su oído. «Gracias por traerme, papá». Ramiro se paralizó. Él no tenía hijos. Nunca tuvo. Giró lentamente. La criatura estaba a centímetros de su rostro. Pero ahora, tenía ojos y ojos. Humanos y ojos idénticos a los de Ramiro. Y antes de que pudiera reaccionar, la criatura lo empujó. El Falcón cayó al vacío, sin un solo grito. Días después, encontraron el camión vacío, perfectamente estacionado al borde del precipicio, el motor apagado, la radio desconectada, el remolque vacío. Y diga un detalle que los policías no pudieron explicar: en el parabrisas, escrita con dedos húmedos, estaba la frase: «Entrega completa». Y diga desde esa noche. Dicen que a veces es solo a veces. Un camión igual que ese aparece en la ruta 9B, una carretera que nadie reconoce pero que algunos traileros juran haber visto dentro del camión. Según cuentan, alguien conduce, alguien que no parpadea, y llega si lo ves pasar. Más vale que no lo sigas, porque quizá la próxima melega seas tú. Historia 2: El camión, Gin Sombra. Dicen que en las carreteras del norte hay un camión que nadie admite haber visto, pero todos los traileros conocen. Un camión viejo, oxidado, siempre con las luces encendidas. Un camión no proyecta sombra, aunque haya luna llena, y lo llegas a ver por el retrovisor. Tienes solo dos opciones: acelerar hasta que el motor llore, o aceptar que esa noche será la última vez que sostengas un volante en tus manos. Si dudas, aunque sea un segundo, él te alcanza. Esa noche, Manuel el Lobo regresaba de una entrega cerca de Hermosillo. Era un hombre de carretera, duro, callado, acostumbrado a manejar solo durante horas. Sabía escuchar el silencio, sabía interpretar el viento. Sabía cuando un motor iba a fallar, antes de que fallara. Pero esa noche, algo en el aire estaba equivocado. El viento soplaba hacia él, pero la arena se movía en dirección contraria. Los grillos cantaban, pero no había grillos a la vista. Incluso el olor del desierto era distinto, como una mezcla de metal caliente y tierra húmeda. Un olor imposible, un clima tan seco. A las 2:41, su radio emitió un chillido agudo, como si alguien hubiera raspado una aguja sobre un disco viejo. Manuel saltó del susto. La radio llevaba apagada desde mediodía. El chillido se transformó lentamente en una voz ronca, masculina, que susurró: «No lo mires, lobo, solo sigue adelante». Manuel sintió un escalofrío en la nuca. «¿Quién habla?», preguntó, con el corazón latiendo rápido. La voz respondió, más pesada, como si viniera desde debajo de la tierra: «Está detrás de ti, no lo mires». Manuel tragó saliva. Levantó los ojos hacia el retrovisor, y lo vio. Un camión viejo, enorme, negro como una noche sin estrellas. No tenía placas. Los faros estaban encendidos, pero no iluminaban el asfalto. La luz simplemente moría antes de tocar el suelo. Y llega el detalle más aterrador: el camión no proyectaba sombra en la carretera. Manuel sintió que su piel se erizaba. Aceleró. El motor rugió. La velocidad aumentó. Las señales de la carretera pasaban como flechas luminosas, pero el camión negro seguía exactamente a la misma distancia, y ni se acercaba ni se alejaba. Siempre igual, siempre allí, siempre detrás. Manuel intentó mantener la calma.
Había escuchado historias, rumores entre traileros, que había un camión fantasma, un cazador de caminos, que aparecía cuando un conductor había cometido un error grave en su vida. Y una vez que aparecía, era porque había venido a cobrar algo. Pero eran cuentos de cantina. Historias exageradas para meter miedo. O eso creía él. La radio volvió a sonar. No frenes, se dijo la voz. Si frenas, se sube. Manuel apretó el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué quiere?, preguntó, respirando agitadamente. No quiere nada, solo toma. Toma lo que le pertenece. ¿Y qué le pertenece? La radio hizo un chasquido seco. Tú, Manuel sintió un vacío en el estómago. Como si hubiera caído desde un precipicio. A los pocos minutos, el camión negro comenzó a acercarse, muy despacio, centímetro a centímetro. Ya no mantenía distancia. Ahora venía por él. Las piernas de Manuel temblaban. Giró el volante bruscamente, intentando entrar a un camino lateral. Pero cuando tomó la salida, descubrió que el camino no estaba allí. Era un espejismo. El camión saltó sobre un bache y casi volcó. El retrovisor vibró tanto que casi se desprendió. El lobo volvió al carril principal, sudando frío, y el camión negro seguía detrás. ¿Imposible? Como si la realidad se ajustara para que siempre estuviera ahí. De pronto, la carretera comenzó a cambiar. Las luces amarillas de los postes se apagaban una por una. El asfalto se volvía más oscuro, más liso, más nuevo, como si estuviera recién puesto. Manuel miró alrededor. No reconocía esa carretera. No era la ruta 15. No era ninguna ruta. Era una carretera sin nombre, sin señales, sin marcas, sin vida. Allí el cielo. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas, sin luna, sin nada, como si alguien hubiera borrado el cielo del mundo. La radio volvió a crujir. Ya casi llega. Prepárate. ¿Prepararme para qué?, gritó Manuel. La voz respondió, con un tono que no parecía humano. Para el pago. El camión negro aceleró. Ahora sí. Ahora quería alcanzarlo. Manuel vio el frente del vehículo acercarse como una bestia furiosa. Pisó el acelerador. Hasta el fondo. El motor aulló, temblando como si fuera a explotar. El velocímetro marcó 120, 130, 140. Pero el camión negro seguía acercándose, inexorable, silencioso, letal. Entonces, algo increíble ocurrió. Manuel vio, en el reflejo del retrovisor, una figura en el asiento del copiloto del camión negro. Una figura humana, sentada, inmóvil, mirándolo. Era un hombre con el rostro desfigurado, quemado, irreconocible. Pero sus ojos, sí los reconocía. Porque eran los ojos de su hermano muerto. El corazón de Manuel se detuvo por un segundo. No, no puede ser. Su hermano había muerto en un accidente de carretera, hacía 12 años. El camión se había incendiado. No quedó nada del cuerpo. Y ahora estaba allí, mirándolo, como si nunca se hubiera ido. La radio habló de nuevo. Siempre vuelve por lo que se llevó. Manuel lloró sin darse cuenta. Déjame en paz. Déjame, gritó. Pero el camión negro empezó a chocar el remolque por detrás. Golpes secos, violentos, cada uno más fuerte que el anterior. Manuel perdió el control, giró el volante con desesperación. El camión derrapó, las llantas chillaron. El vehículo se inclinó peligrosamente. Un golpe final hizo que el remolque se levantara. Manuel gritó. El mundo giró. El camión volcó. Oscuridad, silencio. Nada. Cuando Manuel abrió los ojos, no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba enterrado bajo metal retorcido, con sangre en la frente y un dolor insoportable en el pecho. Intentó moverse, pero no podía. Y entonces escuchó pasos lentos, pesados, acercándose. Una sombra enorme se detuvo frente a la cabina destrozada. Manuel levantó la vista. Era su hermano, entero, casi humano, pero sus ojos brillaban como carbón encendido. El hermano levantó la mano y tocó la puerta del camión volcado. El metal se derritió como si fuera cera caliente. Manuel temblaba. Eres tú, susurró. Su hermano sonrió. Una sonrisa torcida. Imposible. No. Hermano, yo soy lo que quedó de él. La sombra detrás del hermano creció. Su alargó. Su abrió como una boca gigantesca, en la oscuridad. Su hermano se inclinó y susurró.
El camión viene por todos los que dejaron algo pendiente. Y tú, dejaste muchas cosas. La sombra lo envolvió. Manuel gritó por última vez. 3 días después. Encontraron su camión, perfectamente estacionado en el acostamento de la carretera federal, como si nunca hubiera volcado, sin daños, sin rastros de accidente, sin conductor. Pero un detalle llamó la atención de la policía. En el parabrisas, escrito con dedos manchados de aceite, había un mensaje, devuelto, desde entonces. Los traileros dicen que si ves un camión, in sombra, siguiéndote a lo lejos, ni mires atrás, ni diuts, ni frenes, porque si lo haces, él se sube. Historia 3: el último camión que cruzó el desfiladero. De los susurros. Hay carreteras que uno evita por sentido común, otras por miedo. Y hay un tipo de camino, de esos que ni siquiera deberían existir, de esos que parecen mirar al conductor desde lejos, como esperando que alguien se atreva a cruzarlos, para no volver a salir jamás. Esta es la historia de Eusebio Calderón, trailero veterano, padre de 2 hijos. Más de 20 años, rodando por toda Latinoamérica. Pero lo que le ocurrió una noche de noviembre, en la frontera de México con Guatemala, nunca lo contó en público. Solo lo relató una vez, temblando como un niño, y jurando que si alguien intentaba repetir su ruta, él mismo le rompería las piernas para evitarlo. Esa noche, Eusebio tenía que entregar una carga de refacciones antes del amanecer. Nada nuevo, pero el GPS comenzó a fallar, señal perdida, pantalla negra. Aún así, el camión siguió marcando dirección en el tacógrafo, como si supiera a dónde iba, sin necesidad de ruta. Un detalle que solo notó después, demasiado tarde. A las 0:47, Eusebio vio un letrero que nunca había visto antes, pintado a mano, torcido, clavado en un poste de madera podrida. Desfiladero de los susurros, prohibido pasar de noche. Y debajo, escrito con tinta corrida: no se detenga. Eusebio frenó un segundo, miró el cartel, y sintió un escalofrío tan profundo que le recorrió la columna como una corriente helada. Los comentarios. Siempre dicen, yo habría dado la vuelta, yo nunca habría entrado, eso es señal para regresar. Sí, claro, pero a las 0:47, solo, cansado, presionado por la entrega, y sin otra ruta posible, uno hace tonterías. Eusebio siguió. Ese fue su primer error. La carretera se volvió estrecha, serpenteante, con un barranco a la derecha tan profundo que la luz de los faros no llegaba al fondo. Y diga lo peor, un viento extraño comenzó a soplar desde abajo, como si alguien allá abajo respirara o hablara. Primero lo escuchó como una corriente suave, luego como murmullos, luego como voces confusas, voces que parecían decir su nombre. Eusebio, Eusebio, Deitant, Eusebio, ya vienes. Él tragó saliva, encendió la radio para distraerse, pero solo produjo un chillido metálico. Un ruido tan agudo que le dolió el oído. La apagó de inmediato. Las voces cegían, y cegían. A las 1:16. Las voces comenzaron a sonar dentro de la cabina. No venían del barranco, no venían del viento, venían de atrás, como si alguien estuviera sentado en el asiento del pasajero, hablándole al oído. No mires el asiento, susurró una voz grave. No mires atrás, se susurró otra, más fina. Si miras, morirás. Eusebio apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Liga no miró. No quería ver quién lo que estaba ahí con él. Los traileros dicen que cuando la carretera te habla, lo mejor es obedecerla. Pero él cometió su segundo error, cuando las voces se hicieron más intensas, más cercanas, más ansiosas. Eusebio no aguantó. El instinto pudo más que el miedo, y giró apenas, solo un segundo, para mirar por el espejo retrovisor. No debió hacerlo. Detrás de él, en el asiento del copiloto, había una figura sentada, tan delgada que su silueta parecía de hueso. Sus ojos eran completamente negros, sin párpados, sin brillo, como agujeros. Llega su boca. Su boca no tenía forma humana. Era larga, muy larga, demasiado larga para una cabeza. La figura lo miraba fijo. Y Liga sonrió. Eusebio gritó. Giró el volante, y casi cayó al barranco. El camión patinó. Las llantas rechinaron. El motor rugió como un animal herido. Y Liga por un instante pensó que moriría ahí,
Pero algo detuvo el camión, algo que no vio, algo que sujetó la parte trasera del tráiler y lo estabilizó. Como una mano gigantesca hecha de aire, Eusebio respiró agitado, y la figura habló. Con esa voz que parecía sonar desde dentro de su cráneo. No debiste ver, y desapareció. No desapareció como un fantasma que se desvanece, no. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí, como si su presencia hubiera sido una ilusión o una advertencia. El camión siguió avanzando solo, incluso cuando él soltó el pedal, a las 1:39. Eusebio vio luces adelante, luz amarilla, intermitente, como si hubiera otro camión detenido en el camino. Se acercó lentamente, y lo que vio lo dejó helado. Era un tráiler exactamente igual al suyo, misma marca, mismo color, misma placa. Pero completamente destruido, aplastado contra las rocas, cabina hundida, cristales rotos, y dentro no había un cuerpo, su cuerpo, Eusebio Calderón, muerto, con los ojos abiertos, la boca quebrada, y las manos aún en el volante. Él dio un paso atrás, tropezó, cayó sentado en el asfalto. No podía respirar. Eso no soy yo, balbuceó. Eso no. Puede ser. Pero entonces escuchó los susurros otra vez. Esta vez tan cerca que sintió el aliento helado en la nuca. Todos los que entran ven su final, y todos los finales ya sucedieron. Eusebio corrió hacia su camión, saltó dentro, encendió el motor. Con manos temblorosas, aceleró sin mirar atrás. El camino comenzó a distorsionarse, las rocas parecían moverse. El viento gritaba, las luces detrás de él, las luces del camión destrozado. Comenzaron a seguirlo, pegadas a su defensa, pero no había nadie conduciendo. Solo el cadáver, mirándolo. A las 1:55, un túnel apareció de repente. Como si la montaña hubiera abierto una boca gigantesca. Eusebio entró desesperado. Oscuridad total. Silencio. Y luego, luz. Cuando salió, estaba de vuelta en la carretera principal. El reloj marcaba las 4:12. Habían pasado 3 horas. Pero él no recordaba nada. El GPS volvió a funcionar. El motor sonaba normal. La carga estaba intacta. Pero cuando miró el retrovisor, juró ver por un instante la silueta del cadáver sentado en el asiento trasero. Un par de días después, Eusebio intentó reportar el accidente en el desfiladero. La policía le dijo: «Señor, ese camino fue cerrado en 1998. No existe acceso. Nadie ha cruzado por ahí desde hace más de 20 años». Eusebio dejó de manejar de noche, y cada vez que escucha un susurro en el viento, se queda completamente quieto, temiendo oír otra vez aquella frase final: «Todos los que entran ya están muertos». Historia 4: El caminante que cruzó la frontera. A las 3:33. Dicen que la madrugada es la hora en la que las carreteras se vuelven diferentes. No porque cambien de forma, sino porque lo que camina sobre ellas ya no es lo mismo. Entre todas las historias de traileros, hay una que destaca porque no habla de fantasmas ni de criaturas antiguas. Habla de algo vivo, algo que nunca debería existir. Algo que sigue ahí afuera, esperando al próximo conductor que tenga la mala suerte de cruzarse con él. Esta es la última historia de nuestro viaje nocturno. Y si aguantaste hasta aquí, prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar fue borrado de radios, eliminado de foros, y negado por quienes conocen la verdad. Todo comenzó con Aureliano Márquez, un trailero colombiano, que llevaba medicinas refrigeradas rumbo al norte. Era un hombre duro, incrédulo. De esos que se burlan cuando otros cuentan historias paranormales del camino. Pero a las 3:33 a.m., en una zona fronteriza abandonada entre Sonora y Arizona, algo apareció en el arcén derecho de la carretera. Primero fue una sombra, luego un bulto, y finalmente, un hombre de pie, completamente quieto, mirando hacia el camión. No hizo señales, no levantó la mano, no pidió ayuda, solo observaba. Aureliano redujo la velocidad, sin saber por qué, y cuando pasó junto a la figura, vio su rostro. No tenía ojos, solo 2 cavidades negras, profundas, como túneles sin fin. Aún así, Aureliano sintió claramente que lo estaba mirando. No frenó, no habló, no respiró, simplemente aceleró. Pero un conductor solo en la madrugada siempre termina mirando el espejo retrovisor, aunque no quiera. Aureliano lo hizo, y casi se le detuvo el corazón. El caminante ya no estaba en el arcén, ahora estaba en el centro de la carretera, completamente
inmóvil. Como si hubiera dado un paso imposible que lo llevó decenas de metros adelante. El sudor frío le bajó por la espalda. Pisó el acelerador. Pero cuando volvió a mirar, el caminante estaba más cerca. Ya podía ver su piel pálida, casi y luminosa bajo la luna. Podía ver los agujeros donde deberían estar sus ojos, vacíos, latentes, como si respiraran. Podía ver su boca, demasiado recta, demasiado larga. Aureliano apagó todos los espejos con un golpe. No quería ver nada. Pero entonces comenzaron los golpes. Teose, teose. Golpes lentos en la parte trasera del tráiler, rítmicos, constantes, imposibles. El camión iba a 100 kilómetros por hora. Nadie podía estar ahí atrás. El remolque estaba sellado de forma oficial. Toc, 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 toc. Los golpes se hicieron más fuertes, más ansiosos. Como si algo quisiera entrar, ahí de repente en silencio. Un silencio absoluto que le hizo zumbar los oídos. La carretera se estiraba interminable bajo el desierto oscuro. Ni un poste, ni una luz y nada. Solo una línea de asfalto y un hombre completamente. Solo da las 3:33. La puerta del pasajero se abrió sola. No fue el viento. No fue un error mecánico. No fue un ladrón. Se abrió, como si alguien invisible hubiera decidido subir. El aire se volvió helado de inmediato. Tan frío que el aliento de Aureliano salió en nubes blancas. No quería mirar, pero el ambiente cambió. El olor cambió. De repente, la cabina olía a tierra húmeda, a tumba reciente, a hueso viejo. Y llega entonces una voz sin origen, sin boca, sin cuerpo. Habló dentro de su mente. Ya crucé. La sangre de Aureliano se congeló. El camión tembló. Las luces chispearon. El motor rugió como si algo tirara de él hacia atrás. Y llega entonces vio algo. En el faro izquierdo, el caminante, corriendo al lado del camión, a la misma velocidad, sin esfuerzo, como si flotara. Giró el rostro sin ojos hacia él, y Giga sonrió. Aureliano perdió el control. El camión derrapó, dio varias vueltas, y finalmente se estrelló contra la arena del desierto. Horas después, los patrulleros lo encontraron vivo, atrapado entre los metales doblados, murmurando una y otra vez: no tiene ojos, no tiene ojos. Y Giga me habló. El detalle más inquietante: la puerta del pasajero estaba cerrada por dentro. Imposible que hubiera abierto durante la marcha. Las cámaras de seguridad del camión registraron todo el trayecto. Pero justo a las 3:33, durante 33 segundos exactos, el video se volvió completamente negro, sin imagen, sin sonido. Cuando volvió la señal, Aureliano ya estaba capotando. Desde ese día, él afirma que el caminante sigue cruzando carreteras, apareciendo donde no debería, mirando a quienes manejan solos de madrugada, y Giga espera, pacientemente, por aquellos que tienen la mala suerte de verlo. Porque, según Aureliano, el caminante no persigue conductores, es uno quien pasa por el camino de él. Si llegaste hasta aquí, formas parte de los valientes que escuchan historias en la madrugada, cuando la carretera está más callada, y cuando las cosas que no deberían moverse, se mueven. Si te gustó esta última historia, y todo el viaje que hicimos hoy, deja tu like, porque ayuda muchísimo a que sigamos contando relatos como este. Y comenta aquí abajo, ¿cuál de las 4 historias te dio más miedo? ¿La escuchaste de día o en plena madrugada? Si quieres más rutas prohibidas, leyendas de traileros y relatos que no aparecen en ningún mapa, comparte este video con alguien que también maneje de noche. Nos vemos en el próximo viaje, o quizá en la próxima madrugada.